La porción llamada Coré en castellano, Coraj, nos habla de una rebelión. Es una porción en la cual nosotros podemos ver una rebelión que tienen que enfrentar Moisés y Aarón como dos grandes líderes de la congregación de Israel. Por lo general, cuando hay una rebelión, lo que hay es una puja de poder, ¿sí? Un intento de quedarse con un lugar de poder. Es raro que alguien encare una rebelión simplemente porque está aburrido, porque no tiene nada que hacer, y luego de la rebelión vuelva a su casa y no tenga ningún problema. En realidad, cuando se hace una rebelión es para conquistar un poder, para conquistar algo. Este es el aspecto natural, digamos, material de la cuestión. Por supuesto que detrás de esto hay un aspecto espiritual. Detrás de lo que nosotros vamos a ver en la porción Coré, lo que vamos a tener es un trasfondo espiritual, el cual también tiene relación con nuestras vidas. Y si ustedes han tenido oportunidad de leer la porción, si no, los invito a que luego la puedan leer. Siempre es muy bueno leer la porción. Recuerden que el alimento nuestro, la palabra, ¿sí? Como dije en uno de los audios, como ovejitas que rumean, ¿sí? Que son rumiantes, nuestro alimento es la palabra. Y realmente se alimenta nuestro cuerpo espiritual, ¿sí? Pero también se alimenta nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos y aprendemos algo, nuestro propio cerebro cambia. ¿Sí? Esto es algo que la neurociencia lo ha estudiado, y que cuando uno aprende algo, el cerebro cambia, las conexiones que tiene el cerebro cambian. Y no es algo, digamos, ficticio, algo que no se lo imagina, no, realmente cambia. En nuestro cerebro hay neuronas, que son las células del cerebro, y estas neuronas, entre una neurona y otra neurona, hay una conexión. ¿Sí? Hay como un cablecito. Imagínense, ¿sí? Que acá hay una neurona y acá hay otra. Entre ambas neuronas hay un cablecito. Cuando uno aprende nuevos temas, esta neurona, que quizás no estaba conectada con esta, se conecta. ¿Sí? Hay como un intercambio de información en las neuronas. Y esta se conecta con otra. Y eso, si uno tuviese digamos, un microscopio de tipo electrónico que uno pudiera ver así en grande, uno vería que antes de haber aprendido algo y después de haber aprendido algo, hay un cambio. Estas que, por ejemplo, no estaban unidas, tienen un puentecito que ahora los une. Por eso digo que nuestro cerebro cambia. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, nuestro cerebro cambia conforme a lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. Con lo cual, nuestro pensamiento, nuestro cerebro y producto de ello, incluso lo que nosotros decimos, va a cambiar. No somos los mismos antes de leer una porción que luego de leerla. No somos los mismos cuando estudiamos algo que luego de que lo hemos estudiado. Cuando nosotros afirmamos eso, hay un cambio. Es más, ¿por qué se nos compara con ovejitas? Porque las ovejas son rumiantes, comen, van a su estómago el alimento y lo traen de nuevo y lo vuelven a masticar. Ese es el proceso que nosotros realizamos cuando reflexionamos en las Escrituras. Por algo nuestro Señor Yeshua, por algo los Hakodes, el Espíritu Santo, nos compara con ovejas, para que entendamos que es necesaria esa reflexión. ¿Y saben por qué? Les voy a contar algo. Así como funcionan las computadoras tienen una memoria rápida, ¿sí? Una memoria instantánea que es la que utiliza para que nosotros podamos trabajar con ellas. Pero si nosotros queremos que las cosas que escribimos, por ejemplo, en una computadora, queden guardadas, se utiliza, lo hace automáticamente la máquina, ¿no? Se utiliza otro tipo de memoria. Una memoria donde queda todo grabado. ¿Se entiende? ¿Qué significa? ¿Por qué estoy haciendo esta comparación con la computadora? Cuando nosotros rumiamos, reflexionamos, se produce en nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro entiende que eso es algo importante y que es algo que tiene que quedar afirmado, que tiene que quedar grabado. Entonces, esas conexiones que se habían hecho, esas conexiones neuronales, quedan fijas y no las perdemos. Por eso, si nosotros leemos la palabra de Dios, reflexionamos en ella, rumiamos, volvemos a ella, nuestro cerebro cambia. ¿Y cómo cambia? Conforme a la voluntad de Dios, al cerebro que Él quiere que tengamos. Fíjense qué cosa impresionante, ¿no? Es un descubrimiento de no hace mucho tiempo, es un descubrimiento que tendrá no más de 10 años de lo que se llama la neurociencia. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y reflexionar en ella. Bueno, como les decía, en esta porción que compartimos hoy, hay una rebelión provocada por tres líderes, Datán, Abiram, ¿y quién? ¿Y quién más? Cora.
que habían vivido toda la realidad de haber salido de Egipto, de haber salido del pecado de Egipto, de haber cruzado el mar de Suf, el mar de las cañas, se rebelan, tratan de disputar el poder. No niegan la presencia de Dios, no niegan las cosas que se han hecho, no niegan la importancia de Moisés tampoco, pero sí niegan la posibilidad de que haya un liderazgo establecido por parte de Dios. No niegan el trabajo de Aarón, ¿eh? No, no. Lo que niegan es que deba existir ese liderazgo que los conduce. Ellos dicen, somos todos iguales. Acá estamos todos en la misma, como diríamos en el Río de la Plata. Somos todos iguales. ¿Por qué ustedes van a estar guiándonos? Que nos guíe directamente Dios. No los necesitamos. Es una forma en la cual se puede expresar. Sin embargo, ustedes saben que tal cual nos dice incluso el apóstol Pablo, el Padre ha puesto siervos como maestros, como pastores, como evangelistas, ¿sí? Ha puesto siervos, porque realmente la tarea del líder, si es un líder puesto por el Señor y que asume su responsabilidad, es la de servir. Por eso yo quiero marcar en este momento una diferencia muy, muy importante y muy linda que tenemos. Y realmente estoy gozoso, si se quiere, de esta hermosa diferencia que tenemos. Yo hablaba en estos días con los hermanos, en estos días es ayer en realidad, con los hermanos aquí presentes y también con los hermanos de Holanda y de España. Hablábamos acerca de Pesaj, de Pascua, el Passover, ¿no? Como es en inglés. Hablábamos de Pascua y una de las cosas que hablábamos es, yo les preguntaba si en el lugar donde estaban antes, una asociación que no vale la pena nombrarla, si en ese lugar hacían el lavamiento de los pies. No, la respuesta fue que no, obviamente. Claro, nadie hace el lavamiento de los pies, en general. Sí, hay grupos que lo hacen, sí, reconozcamos eso. Pero en general nadie lo hace. Obviamente, ¿qué hacen? ¿Qué dicen los judíos? A ver, dicen esto. Entonces, repito lo que dicen los judíos. Compran un sidur o bajan un sidur judío rabínico y hacen lo que les dicen los judíos que tienen que hacer. O sea, lo que los sepulcros blanqueados, ¿sí? Esas bolsas llenas de huesos muertos, les dicen que tienen que hacer, ellos hacen. Lo copian, lo repiten. Sin embargo, nuestro Señor Yeshua, cuando enseña a sus apóstoles, ¿sí? El día anterior a ser asesinado, a morir martirizado en la cruz, o en la estaca de ejecución, como se le quiera nombrar, él enseña, le da un sentido nuevo a la Pascua, al Passover, iba a decir, estando acá con el inglés, a la Pascua, le da un sentido, le agrega algo, y esto tiene que ver con el lavamiento de pies. ¿Por qué hace esto? Porque en Israel los líderes se hacían servir por el pueblo. En Israel estaba la casta sacerdotal, estaba la casta incluso de rabinos, que se hacían servir por el pueblo. Ellos caminaban por las calles, extendían sus filacterias, como dice, vamos a utilizar el castellano, extendían sus filacterias y se hacían honrar por la gente. Es lo mismo que hacen acá. Les voy a contar algo. Me han comentado los hermanos que aquí no los quieren. ¿Saben por qué no los quieren? Porque andan soberbios en las calles, llevándose a todo el mundo por delante. Pero literalmente, se llevan a la gente por delante. Me comentaban los hermanos un ejemplo de que tiraron a una persona, o sea, lo pecharon, lo golpearon a una mujer, la empujaron. ¿Y por qué hacen eso? Por esa tremenda soberbia que está contenida. Imagínense en tiempos de Yeshua, donde ellos tenían parte del gobierno. Bueno, esa soberbia que es en la cual se hacían servir, Yeshua la trastoca. Él le dice, el que quiera estar acá, tiene que estar acá. ¿Se entiende, no? El que quiera estar acá, tiene que estar acá abajo. El que quiera esta honra, la honra va a ser de servir. Y esa es una diferencia muy importante, importantísima, que uno tiene que entender. El líder no está puesto para recibir honra. El líder está puesto para servir a los hermanos, ¿sí? El líder está puesto para... Y está para, obviamente, para guiar, porque la oveja tiene que tener un pastor. La oveja no puede estar sin pastor. ¿Por qué? Porque el rebaño se lo come el lobo. Tan sencillo como eso. Y el pastor es el primero que tiene que estar delante del rebaño para pelear con el lobo. Y eso es algo que también lo digo para todos ustedes. Estemos santos, ¿sí? Sed santos, seamos santos, estemos limpios interiormente en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Estemos limpios porque somos los pastores. Somos aquellos que tenemos que poner el cuerpo adelante por las ovejas. Si nosotros estamos sucios, si nuestra mente, si nuestro corazón, si nuestro cuerpo está sucio en pecado, vamos a ser presa de los lobos. Recuerden, el punto principal es este del servicio. Ahora, ¿qué ocurre con Coré, Datán, Abirán y On? ¿Qué ocurre con estas personas? Estas personas
pretenden disputar ese servicio. Y piensen ustedes en esto. ¿Qué es lo que hacía Aarón? ¿Cuál era uno de los mandatos de Aarón de cada día? Encender las lámparas de la menorá. Si yo estoy disputando a Aarón el lugar, estoy disputando a aquel que tiene la misión de encender la menorá. ¿Y la menorá qué representa? Lo hemos visto muchas veces. La menorá es una representación de los 7 espíritus. Quien enciende la menorá es aquel que enciende los 7 espíritus para el pueblo. Cada vez que Aarón mantenía encendida la menorá, estaba encendiendo los 7 espíritus para el pueblo. ¿Sí? Espíritu de sabiduría, poder, todo lo que ustedes y yo sabemos. Cuando hay la disputa al liderazgo de Aarón, lo que está viendo simbólicamente es una disputa al liderazgo de Yeshua, que es quien enciende los 7 espíritus para todos nosotros. ¿Y quién es el que disputa a Yeshua su lugar? El maligno. Lo sabemos que desde el principio de los tiempos el maligno se ha querido quedar con el lugar del Hijo, con el trono del Hijo. Él quiso aprovechar eso, quiso desplazarlo, quiso tomar a sus consiervos, que eran los ángeles, quiso hacer una rebelión para disputar ese lugar del Hijo. Si él lo hubiese conseguido, ¿qué espíritus son los que estarían iluminando? Obviamente los espíritus del mal, ¿sí? Esos son los únicos espíritus que él puede encender. Detrás de la rebelión de Coré hay también una cuestión de la luz contra la oscuridad. Plenamente se presenta esto. Pero Yahweh pone un freno, pone un parate, para decirlo de una forma. En el versículo 5, Yahweh dice, recuerda, ahí lo están buscando los hermanos, a ver cómo dice, versículo 5, dice el versículo 5. Y habló a Corá y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, a él lo acercará así. Amén. Observen ustedes que en este versículo 5 nosotros tenemos dos sentencias. Este versículo tiene 2 partes fundamentales, 2 sentencias. Por un lado, quién es suyo. Por otro lado, quién es santo. Y esto no es algo menor, como no es algo menor ninguna parte de la Escritura. En primer lugar, nos dice que Él va a mostrar quién es suyo. Esto no depende de nadie, no depende de ningún ser humano, determinar quién es de Dios. No depende de Eider, no depende de Hernán, no depende de Ricardo, no depende de Juan, no depende de Karina. Él con mayúscula, es quien determina quién es suyo. Por eso es que no podemos forzar las cosas. Hay gente que pretende tratar de que alguien se convierta, de que alguien reciba la palabra. No va a depender de nosotros. Él escoge al que es suyo y lo muestra, ¿verdad? Ahora, esta es la parte que corresponde a Dios. ¿Sí? Estamos en el versículo 5. Determinar quién es suyo le corresponde a Él. Pero hay una parte que corresponde al ser humano. ¿Cuál es? Observen ustedes que dice que luego se aprecia quién es santo. Claro, porque Él me puede escoger. Yo puedo haber sido escogido por Él desde antes de la creación del mundo. Eso es cierto, ¿sí? Incluso hay gente que ha hablado de la llamada predestinación. Pero ¿qué ocurre si yo, aún siendo un escogido, como somos todos, por ejemplo, me dedico a fornicar, me dedico a consumir drogas, me dedico a consumir alcohol, a destruir el patrimonio de mi familia, a deshonrar a Dios, a deshonrar a mi padre o a mi madre? ¿Cuál es la consecuencia? Que pierdo la santidad. Y aquel que no tiene santidad no verá a Dios. Por eso este versículo 5 nos establece esas 2 partes. Quien es suyo, pero que además que sea santo. Una cosa que depende de Dios, que es el escogernos, y una cosa que depende de nosotros, que es el mantenimiento de la santidad. Ustedes podríamos profundizar en cada uno de los versículos, pero quiero ir saltando en esto. Frente a esta rebelión, hay un pedido de Moshe, hay un pedido de Moisés, que está en el versículo 15. ¿Quieres leerlo, el versículo 15? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires a su afrenta, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Amén. Ustedes pueden leerlo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer todo, pero acá hay un punto importante. Un pedido de Moisés a la palabra, a la mimbra, a Dabar, a Hologos. Él le pide, recuerden que Moisés hablaba cara a cara, recuerden que Moisés baja iluminado, ¿sí? De arriba. Él podía hablar con Dios directamente. Él le dice, no mires a su ofrenda. Y qué tremendo porque
Quizás no nos damos cuenta de la importancia de esto, pero imagínense que alguien quiere llevar esto para Dios, ¿sí? Como en el caso este, de los incensarios, ¿sí? El incienso. Y otra persona tenga la autoridad como para decir, eso no lo mires, no tomes en cuenta esto. Es tremendo, porque de esa forma Moisés anula completamente lo que esta gente pretendía. Porque piensen ustedes, una de las tareas es quemar el incienso, ¿verdad? El ketoret, ¿sí? Es ofrecer el incienso, ese aroma agradable que además creaba una atmósfera que impedía que la luz potente de Dios quemara a la persona que lo ofrendaba, ¿sí? Algo santo. El ketoret representa las oraciones de los santos, ¿sí? Ya hemos dicho esto. ¿Qué dice Moisés? No atienda sus ofrendas. Miren qué tremendo. Imagínense si alguien pudiera decir a otra persona que está pidiéndole algo a Dios, pidiéndole, por ejemplo, salud, pidiéndole, no sé, que alguien recibiera un trabajo, y alguien tuviera autoridad para decir, no lo escuches. Es tremendo. Por eso pido que lo lean y vean el contexto en el cual esta palabra se da. No tenemos todos los tiempos para ver cada uno de los versículos, pero ustedes lo pueden ver. Hay algo que quiero marcar. Cuando alguien presenta una disputa de poder a Dios, está presentando algo más que eso. Cuando alguien incluso acciona en contra de uno de los líderes puestos por Dios, hay mucho más que viene contenido. Muchas veces hemos hablado acerca de lo que significan las tiendas. ¿Sí? Hemos hablado acerca de, por ejemplo, Jacob, que habitaba en tiendas. ¿Sí? Hemos hablado acerca de lo que eso significaba. Habitar en tiendas significa el estudio, significa el conocimiento, el aprendizaje, por ejemplo, de las cosas de Dios. Con una tienda se está representando la doctrina, el pensamiento de la gente, lo que enseña. Observen ustedes el versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? Y fíjate previamente, ¿no? ¿Quién lo dice, ¿no? El 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Amén. ¿Y quién habló en el versículo 23? Ese que leíste es el 26. ¿Quién le habló en el 23? Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, ahora la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. ¿Observaron esto? El versículo 26, lo que nos acaba de leer Eider, es palabra que viene de él, directamente del Hijo amado de Dios, aquel que creó todo, que creó todas las cosas con el poder, ¿sí? Siendo la palabra, junto con, obviamente, la ayuda, el trabajo unido, mancomunado de Ruach HaKodesh. Él está diciendo, apártense, ¿sí? Yo tengo acá el versículo, en la parte específica del versículo, dice, apartaos de las tiendas de estos hombres impíos. Pero pensemos qué terrible es esto, que aquel que ha creado al hombre, aquel que tiene el poder de aplastar así, como un insecto, aquel le diga a alguien impío, apartaos de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, apartaos de sus tiendas. ¿Qué es lo que está diciendo con las tiendas? No solamente del lugar físico, apártense de sus enseñanzas, no toquen nada de lo que esto dice. Tocar significa, ¿sí? Adquirir con el tacto, ¿sí? Recibir para uno. Es como decir, no aprendas nada de lo que dicen estos, no toques, no recibas, no consumas, que nada de esto te toque. Esto es anatema, esto es maldición. Apártate de todo esto, apártate de la enseñanza. E incluso nos está diciendo a nosotros, apártense de este tipo de enseñanzas, aquellas donde hay personas que pretenden disputar el verdadero sacerdocio. ¿Y el verdadero sacerdocio cuál es? Nosotros sabemos que Yeshua es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote celestial, ¿sí? El de la actualidad. Disputarle el sacerdocio a Aarón, simbólicamente, es disputar el sacerdocio de Yeshua. ¿Quiénes son los que disputan el sacerdocio de Yeshua? Los que dicen que si hay un tercer templo, ellos van a levantar nuevamente a los sacerdotes. Piensen ustedes, la casa de Judá, nuestros paisanos, o mis paisanos, la casa de Judá va a levantar el tercer templo, quieren hacerlo, y van a levantar un sacerdocio, y van a levantar ¿qué cosa? Un sumo sacerdote, un Cohen Gadol. Nosotros tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua, ellos van a levantar el suyo. Sin embargo, Yahweh, ¿qué dice? A estos que están disputando el verdadero sacerdocio, no te acerques, no escuches sus palabras, apartaos de las tiendas de ellos,
apartados del estudio de ello. Sin embargo, observen ustedes que hay montones y montones de personas que van y miran a ver qué dice el judaísmo, a ver qué dicen los rabinos. ¡Ah, qué sabiduría! ¡Qué inteligencia! ¡Qué conocimiento! Sin embargo, Yahweh está diciendo, apártense de las tiendas de estos que disputan el sacerdocio verdadero. El Cohen Gadol verdadero, el sumo sacerdote verdadero, es nuestro Señor Yeshua, es Jesús quien se encuentra ministrando por nosotros en el Mishkan celestial, en el tabernáculo celestial. ¿Qué nos dice? Hijos, apártense de esos que quieren disputar el sacerdocio verdadero. Apártense de sus tiendas. Y observen ustedes, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia de todos aquellos que se levantaron en contra del sacerdocio verdadero? Se abre la tierra, son tragados por la tierra y cubiertos por la tierra, y descienden vivos al Seol. Al Seol se desciende muerto, ¿sí? Todos los que muramos descenderemos, ¿sí?, a nuestro lugar, pero ellos descendieron vivos. Esto es terrible, esto es tremendo. No quiero ni pensar en los aullidos y los gritos de esas mujeres y esos niños cuando cayeron también, ¿sí? Y esos hombres que guiaron falsamente a un grupo de personas cuando cayeron y recibieron la tierra y fueron aplastados y fueron consumidos. Impresionante, realmente. Esto ocurre un día y al otro día hay una cantidad de personas que mantienen, digamos, su intención, la misma, o compartieron la intención de esta gente que fue tragada por la tierra. Ustedes saben que hubo 250 que, ustedes lo pueden leer, sí, en la porción, 250 que fueron consumidos por el fuego. Estos 250 que tenían incensarios con Ketoret, ¿sí? Recordemos que en esto hay un símbolo, como digo, de las oraciones de los santos. Estas 250 personas fueron consumidas de la misma forma que fueron consumidos los hijos de Aarón. No sé si lo habían pensado, pero ustedes recuerden a Nadab y Abiú, nuestros hermanos también, ¿eh? Ojo, no recarguemos tintas sobre Nadab y Abiú, ¿sí? Nadab y Abiú se equivocaron, hicieron algo que no debían. ¿Cuántas veces todos nos hemos equivocado? No es que quiero reivindicar la imagen de Nadab y Abiú, ellos cometieron un error y precisamente por ese error tuvieron lo que tuvieron, salió fuego que los consumió. Bueno, en el caso de estas personas, salió fuego también que los consumió, pero en el caso de estas personas es diferente, acá había un pecado. Estas personas también ofrecieron un fuego extraño, ofrecieron algo que no debían, que no les correspondía. ¿Quién debía ofrecer el fuego? Obviamente Aarón, y después de Aarón Elazar y Tamar, sus hijos. Esta gente no tenía la comisión de parte de Yahweh de ofrecer el incienso, el ketoret, sí, santo, y por eso fueron consumidos. Ahora, observen ustedes que luego de esto hay una murmuración del pueblo, ustedes lo pueden ver a partir del versículo 41, hay una murmuración del pueblo en contra de Moisés y Aarón por la gente que había muerto, la gente que había sido consumida. ¿Y esto qué provoca? Una nueva mortandad. Una mortandad muy grande. Pero esta mortandad, ¿cómo se detiene? Y esto ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Versículo 48. Ahí Aarón toma fuego, toma el incienso, lo cual representa la oración intercesora. ¿Y qué hace? Aarón se coloca entre la gente que está muriendo y los vivos. Dice la Escritura, versículo 48, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Observen ustedes qué figura, qué imagen preciosa de nuestro Señor Yeshua colocando entre los muertos y los vivos para que sigamos viviendo. Colocando un incienso de fuego santo, fuego verdadero, un incienso santo, una intercesión pura y santa que evita la muerte. Una intercesión por todos nosotros y que al día de hoy sigue existiendo. La intercesión que nuestro Señor Yeshua se encuentra haciendo en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, donde Él, hasta el día de hoy, está colocado, dando la oportunidad para que nadie muera, colocándose entre los vivos y los muertos. Esa figura que vemos en el versículo 48, que Aarón, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, hace, lo cual es un símbolo de nuestro Señor Yeshua, que al día de hoy todavía se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros y por las personas del mundo, por supuesto también, para todo aquel que se acerque a Él, tenga vida y no termine en el lugar de los muertos.